Pues mi participación, ¿vale? En este caso va relacionado con las experiencias clínicas con el tratamiento con impresora 3D. Vale. Tal como ha explicado Juanjo, ¿vale? Detrás de la empresa Newfit no estoy yo soy un gran amigo de uno de los diseñadores y detrás de la idea de Newfit, que se llama Lamberto, y tengo la suerte de que, aparte de haber sido alumno mío, es un compañero que le gustaba mucho la biomecánica y es una de las mentes pensantes, como Fran, son estas personas que no pueden dejar de pensar. Y, pues se puso en contacto conmigo para enseñarme la impresora y ver si podíamos trabajar un poco a nivel colaborar, tanto a nivel docente y a nivel clínico. Y pues llevo casi 2 años utilizando, año y pico utilizando esta impresora y quiero trasladaros un poco mis conocimientos o lo que yo he encontrado o con lo que yo me he visto relacionado cuando he empezado a utilizar esta impresora. Vale, ahí como os digo, como sabéis que soy docente, pues me gusta un poco anteponer lo que quiero contaros y como veis, quiero trasladaros mi experiencia clínica con el uso de impresora 3D. ¿Vale? Yo no soy ni experto en materiales, ni en tecnología, ni en informática, aunque me guste, solo soy podólogo y os voy a hablar desde el punto de vista podológico, no os puedo hablar desde el punto de vista técnico. Sí conozco las calidades de materiales, sí conozco características de la impresora que me hace que me gusten más que otras, ¿de acuerdo? Pero yo os voy a hablar desde el punto de vista de podólogo, de uso de podólogo. Os voy a intentar trasladar la facilidad del uso del software de Newfit, ¿vale? Digo, fácil, fácil, bueno, fácil va en función de las horas que le echemos y el hábito y la costumbre. La curva de aprendizaje, lo comentaré, al principio es un poco complicada, aunque es un software muy, muy sencillo de utilizar, pero podemos cometer errores o dificultad de que, ostras, he diseñado mal la plantilla, la he impreso y cuando ya la tengo impresa tengo que repetirla porque me he equivocado. Al final es fácil, ¿de acuerdo? Pero todo lleva su curva de aprendizaje. Quiero explicaros sobre unas situaciones clínicas cotidianas. Tengo diseñados casos clínicos, no me va a dar tiempo porque ya sabéis que en una hora, aunque yo hable muy rápido, ¿vale? No me va a dar tiempo a dar toda la parte clínica que a mí me gustaría, pero sí os voy a poner ejemplos relacionados con la parte que a mí me gusta más de la podología, que es el infantil y la deportiva. Y como veis, la mayoría son casos clínicos o temas relacionados con niños, aunque no solo tratamos niños. La parte de comparar con otros sistemas disponibles en el mercado, como os pongo ahí, no lo puedo hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no conozco todas las impresoras 3D, por suerte hay muchas, ni las he trabajado. Recuerdo, puedo haber visto muchas de ellas en los congresos, que por suerte ya hay más, pero no he trabajado, con lo que yo no os puedo decir cuál es mejor o peor, yo os puedo decir mi experiencia con este sistema. Otros objetivos podría ser convenceros que compréis una impresora 3D. No, yo no quiero convenceros. Yo lo que quiero enseñaros es un poquito ver qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, contaros un poquito mi experiencia y si al final si tenéis en mente poder comprar una impresora o tenéis en mente comprar una impresora 3D que podáis pensar que esta os pueda ser útil. Y por último, ¿vale? Que me sigas en redes. Esto ya, como sabéis, es una parte de tontería, ¿vale? Lo hablábamos con el tema de las redes sociales. No necesito, es broma, me acuerdo, pero mi usuario es Robert Pascual. Lo digo porque, pues, colaboro con Lamberto, con Irvitas, con la impresora de 3D de Newfit y intento poner historias y cosas relacionadas con el uso a diario de esa impresora 3D. Intento hacer que estas publicaciones sean un poco así también participativas y agradezco a todos los compañeros podólogos que me seguís en redes y que participáis en las preguntas y encuestas, estas que pongo así tontas, y os lo agradezco pues porque al final así pues nos permite un poco trabajar más desde el punto de vista clínico del día a día. Pues, vale, como sabéis también voy a intentar hacerlo un poquito ameno en ese sentido de pues llevarlo un poco a esta hora que no sea muy deciros, pues este es el software, tal, tal, tal. No, pues lo voy a llevar a la parte que nos puedan intentar escuchar un poco más, ¿vale? Érase una vez el hombre, ¿vale? ¿Qué fue antes el huevo o la gallina? ¿Vale? Ahora os digo, La máquina del tiempo, un peliculón que a mí me encanta, ¿vale? Vamos a intentar llevarlo un poco a la parte clínica, donde os enseñaré situaciones clínicas en las cuales yo, pues, estas plantillas con impresora 3D las intento aplicar en consulta a nivel clínico. La película Tacones Lejanos, peliculón de Pedro Almodóvar. Y por último, El que espera no desespera. ¿Vale? Estas 6 frases así tontas relacionadas o no con películas vienen relacionadas un poco con lo que os quiero hablar durante la presentación. Vale. Primero, ¿sabéis desde hace cuánto tiempo se utilizan las impresoras 3D en podología? ¿Vale? Que va relacionado con la primera parte que yo os decía de Érase una vez el hombre. Claro, Érase una vez el hombre, ¿vale? Yo que tengo ya mis años, como bien decía Juanjo, tenemos una edad parecida, ¿vale? Érase una vez el hombre era
una serie de dibujos que yo veía, aunque veíamos muchos en televisión, era una serie francesa y que eran capítulos pequeños que cada uno iba relacionado con la evolución del hombre. También Érase una vez la vida, que para mí son las series que me marcaron en la formación. ¿Vale? ¿Por qué relaciono esto? ¿Vale? Ahí tenéis un vídeo, ¿vale? Un vídeo de impresión de ortesis en 3D, ¿vale? Y os pregunto, ¿vale? Que ¿cuándo creéis, ¿vale? ¿De cuándo creéis que es ese vídeo? Está puesto a cámara rápida, ¿de acuerdo? Y está puesta la impresión en vertical. Cuatro opciones. Opción A, 2010. Opción B, 2015. ¿Vale? Opción C, 2020, es decir, hace 4 años. O opción D, 2024. Esta no es la impresora de Newfit, que es la con la que yo estoy trabajando más últimamente, ¿de acuerdo? Pero ¿vale? Si queréis alguien participar en el chat, ¿vale? Genial, ¿eh? Porque para eso lo he puesto por si alguien queréis, ¿vale? Por ejemplo, Leticia, ¿vale? Me pone que en 2010. Ostras, Leticia, de 2010 ahora es hace 13 años. María me pone 2015, ¿de acuerdo? 2015. Vale, ahí debajo tenéis, lo pongo en la diapositiva, pone pista. Es un proyecto de Javier Ferrer Torregrosa, un gran amigo y podólogo. El Instagram de Javi es doctor Javier Ferrer, bueno, que trabaja en la Católica de Valencia, tiene su clínica ahí en Valencia que se llama Pasito. Bueno, y estoy viendo las respuestas, gracias por contestar, ¿vale? Ya sabéis que me intento que sea, pues, para que no sea muy rollo, bastante participativo, 2010, 2015, 2020, ¿vale? Pues, vale, muchas gracias por los que estáis contestando. Este vídeo es de 2015, ¿de acuerdo? Estamos en 2024, es decir, vale, hace 9 años. ¿De acuerdo? Hace 9 años y más antes, porque también se estaban utilizando, pero yo esta es de las primeras impresoras que conocí, que Javi me puso en conocimiento que él, por medio de un proyecto de investigación que estaba realizando en la Universidad Católica de Valencia, le dije que le nombraría, me enseñó la impresora que él había adquirido y él había diseñado el software, ¿vale? Él estaba diseñando el software, que ese era el problema. Realmente el problema no eran las impresoras, el problema era el que no existía un software que nos podía facilitar el poder hacer el diseño de los elementos porque no estaban diseñados como tal y era en lo que él trabajaba. Yo estuve durante un tiempo con él compartiendo plantillas, incluso pacientes de la universidad. Yo les tomaba el molde, se los hacía con ortesis con polipropileno, que normalmente sabes que yo trabajo con poli, y le mandaba algún molde para que me hiciera la misma plantilla con su impresora 3D y estuve ahí comparando. Problemas que hubo con la calidad del material y con la resistencia y resiliencia del material y sobre todo con la temperatura en la zona donde vivimos, Levante, con el calor y esas plantillas impresas con esa impresora, ¿vale? No tenían una vida de útil muy grande y una gran resistencia. Bueno, digo, una gran, sí, fatiga a los materiales y resistencia. Sabéis que pues trabajando con niños necesitamos, queramos o no, plantillas de materiales con una alta densidad y este no lo cumplía. Pero Javi está trabajando con otro sistema y hay muchísimas impresoras, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que quiero es un poco trasladaros para que lo que veáis que se puede hacer con esta y lo que se puede hacer con la mayoría de las impresoras. Vale. Segunda pregunta, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Vale. Ya sabes que a mí esta frase me gusta mucho utilizarlo en la formación, ¿vale? Y yo siempre digo que aquí cada uno dice, pues yo creo que el huevo, yo creo que la gallina, y cada uno da su propia explicación. Pero fijaros que, no sé si lo conocíais, yo me enteré hace unos años, ¿vale? Que realizaron un estudio en 2023, ¿vale? Un estudio sobre este estudio que está publicado en la revista de Nature, ¿vale? En la parte de ecología y evolución, realizaron un estudio sobre la evolución, ¿vale? Para saber si fue antes el huevo o la gallina, ¿vale? Y demostraron, en base a este estudio publicado en 2023, ¿vale? Teorizaban y demostrando desde el punto de vista científico por qué era antes el huevo, ¿vale? Esto que es una tontería y no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Con lo que hablamos de impresora 3D, pero esto de qué es el huevo o la gallina, ¿vale? Yo os lo enlazo con cuando vamos a diseñar un tratamiento ortopédico o vamos a confeccionar o vamos a pedir un tratamiento ortopédico, si trabajamos con técnica de aplicación en directo, yo no necesito tomar molde. Pero si trabajamos con cualquier otro material o queremos trabajar con impresora 3D, necesitamos algo que escanear. Y yo puedo escanear o el molde o el pie. ¿Vale? Y aquí hay una parte que a mí siempre me gusta un poco comentarla en este sentido, ¿de acuerdo? Porque tenemos que poner en una balanza, ¿de acuerdo? Y realmente yo creo que ninguna gana respecto de la otra, que la balanza se quedaría totalmente equilibrada. Y creo que aquí queda muy a expensas de la experiencia de cada profesional. Yo, como llevo muchos años trabajando después del modelo de Ruth, que trabajamos con las moldes de escayola y ya empezamos a trabajar con las espumas fenólicas,
Yo sigo trabajando con espumas fenólicas, aunque pueda tener el escáner, ¿de acuerdo? Y ahí os pongo, pues, ventajas o inconvenientes que a mí, desde el punto de vista clínico, me puede dar escanear un pie o escanear una espuma fenólica. El escáner del pie para mí es más rápido, no necesito el molde previo, es más barato porque no necesito la espuma fenólica y puedo testar directamente los errores cuando tengo el escaneado. Pero como desventaja, ¿vale? Es que el paciente tiene que mantener la base y ángulo de sustentación encima del escáner, que es bastante estrechito. El escáner te aguanta el peso, en ese sentido no hay ningún problema. Y encima tienes que mantener, si lo haces en corrección, porque normalmente vamos a trabajar en corrección y de eso hablaremos, lo tienes que mantener en todo momento mientras se está escaneando. En cambio, si trabajamos con espumas fenólicas, yo puedo tener las 10 espumas fenólicas que pueda haber tenido durante esta semana y en un momento las escaneo todas juntas como un proceso ya protocolizado. Dice, venga, voy a dedicar 2 horas de mis 2 últimas horas de consulta a hacer los escanes y los diseños. Y para mí es más rápido la toma de moldes porque ya como no tengo que mantener el pie durante lo estoy escaneando, pues yo tengo mi espuma fenólica ya hecha, claca, la hago, la guardo, claca, la hago, la guardo y después las escaneo todas juntas. Y como inconvenientes es que pues que tengo que pagar el precio de la espuma fenólica, que como todo ahora sube, hasta incluso Herbitas no sube el precio de las espumas fenólicas, ¿vale? Que como inconveniente que si la espuma fenólica la he tomado mal y la escaneo mal, no me doy cuenta hasta que haya escaneado, con lo que ya si mi paciente no está en la consulta, tengo que trabajar mucho el software, ¿de acuerdo? Y me genera mucho más trabajo. Y aquí os pongo el ejemplo, ¿vale? Del escaneo, ¿vale? Con el escáner de espuma fenólica, ¿de acuerdo? Donde tenemos a maravillosa, que la comparto con mi pareja Ana, Gatavita, que ahí le gusta ayudarme al escaneado para sujetar bien la espuma fenólica para que no haya ningún problema, ¿vale? El escaneado directamente sobre el pie, sin corrección, y el escaneado del pie con corrección. Claro, fijaros que en este escaneado que estoy haciendo durante la corrección y el escáner, como va pasando, en todo momento, mientras se está realizando el escaneado, si yo tomo un escáner en espuma fenólica con corrección, tengo que mantener mi corrección en todo momento mientras estoy escaneando. ¿Vale? Y eso, ¿vale? Queramos o no, nos puede generar pequeños errores a la hora de tomar el escáner y durante todo el tiempo que está pasando el escáner, que dura aproximadamente unos 10 segundos, ¿de acuerdo? Al paciente no lo podemos mover. ¿De acuerdo? Claro, eso, si yo lo hago con la espuma fenólica, ya tengo la espuma fenólica, el molde tomado, ya lo haya hecho en carga, digo, con corrección o sin corrección, ¿vale? Lo tengo y escanearlo, ¿vale? Me tarda el mismo tiempo que el pie, pero no tengo por qué estar manteniendo esa posición de mi paciente. ¿De acuerdo? Entonces, claro, eso, ¿vale? Os pongo otro ejemplo, ¿vale? Si lo trasladamos a la parte clínica, ahí os dejo unas fotos de un niño de 12 años, ¿vale? Que es un niño que tiene un pie plano valgo, que nos acude con 12 años por primera vez a consulta relacionado con posible sintomatología dolorosa. Y ahí tenemos los dos moldes de espuma fenólica. Abajo tenemos el molde de espuma fenólica tomado sin corrección y arriba el molde de espuma fenólica tomado con corrección. Pero claro, este se encarga sin corrección, ¿vale? Tal cual pisa el niño. Y este es en semicarga con el paciente sentado, ¿vale? O generando un apoyo asimétrico con la corrección que yo quería realizar a la hora de toma del molde. Eso, ¿vale? Como vemos aquí, que se debería ver ahí en la espuma fenólica, ¿vale? Yo lo traslado y puedo ver en los planos, ¿de acuerdo? Esto está cambiado al revés, ¿de acuerdo? Aquí este es el arriba en carga sin corrección y en semicarga con corrección. Yo puedo testar si mi espuma fenólica está bien tomada en el momento que yo le tengo al paciente en consulta y después ya lo escanearía. Y yo lo que os quiero trasladar aquí en el vídeo, como veis en estos dos de aquí, ¿vale? Aquí arriba, ¿vale? Como os digo, está cambiado. Eso ha sido fallo mío, lo tendré que cambiar. Pero, ¿vale? Este de arriba es el escaneado de la espuma fenólica sin corrección y el de abajo es el escaneado de la espuma fenólica con corrección. Claro, esto es un punto de vista clínico, queda a expensas del profesional, pero si yo quiero hacer el diseño o yo voy a hacer el diseño de la ortesis sobre la espuma fenólica sin corrección, que es esta, lo escaneo y me genera esta imagen, si yo la comparo, ¿vale? La voy a parar, a ver, en una posición en la que se vea más o menos parecida. Si en vez de trabajar con esa imagen, ¿vale? O con ese escaneado, ¿vale? Yo trabajo con una espuma fenólica en semicarga con corrección, la traslado al escaneado, ¿vale? Si yo diseño en estos dos moldes, ¿vale? Trasladados a la impresora 3D, la misma ortesis, con los mismos elementos que quiera diseñarle o que crea que le vayan a generar beneficio, mi tratamiento me va a salir totalmente distinto. Por eso es muy importante, y esto el software nunca lo va a poder suplir, ¿de acuerdo? Y ahí queda a expensas
salen por ahí los dedos hacia arriba. Queda a expensas de la habilidad del profesional de esa parte diagnóstica y clínica y de toma de molde. ¿De acuerdo? Y esto es algo que no lo puede solucionar el software, ¿de acuerdo? Y que tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de saber si trabajamos con el huevo o con la gallina, ¿de acuerdo? En este caso, relacionado con toma de molde en carga sin corrección, ¿de acuerdo? O toma de molde en semicarga con corrección. Ya lo hagáis en el pie o ya lo hagáis sobre la espuma fenólica. Yo como normalmente trabajo con niños en los cuales buscamos normalizaciones de pies en relación al valor de la palpación de la cabeza de la astrágala, según el FPI o según el eje de la subastragalina, normalmente no hago espumas fenólicas en carga. Sí que las hago en consulta para ver la diferencia de corrección que me vaya a generar el tipo de pie que tiene el niño y el tipo de ortesis que yo le quiera generar, ¿bueno? Pero este molde yo no lo escaneo ni trabajo con él en consulta porque no sé el grado de corrección que el paciente es capaz de soportar si trabajo con este tipo de molde. Entonces, para mí realmente yo trabajaría con esto, que yo lo podría considerar en base al estudio que os he dicho antes, que este sería el huevo y esta sería la gallina. ¿Vale? Un poco relacionado en este sentido como parte inicial y eso ahora lo veremos después, lo pongo en otra diapositiva. Si mi diagnóstico falla, mi ortesis falla. Si mi molde falla, mi ortesis falla. Hay muchos elementos para que mi ortesis falle. Es decir, yo puedo generar un diseño de una ortesis genial, ¿de acuerdo? Pero si mi diagnóstico está mal, ¿vale? O mi toma de molde está mal, ¿vale? Mi tratamiento va a fallar, aunque sea supuestamente el adecuado que nos dice, según la bibliografía, que te dice si tiene 9 grados de PRCA en valgo, tienes que poner un medial de 3 milímetros. Claro, pues si se lo tomas en carga, ese medial te va a hacer menos efecto que si tú lo tomas normalizando el eje de la subastragalina. Vale. Hay una película que a mí me encanta, ¿vale? Que se llama La máquina del tiempo. Hay versiones respecto del año, ¿de acuerdo? Porque cada año nos van cambiando y es un tipo de película que a mí me gusta, ¿vale? Y la relación en la máquina del tiempo va relacionado si yo relaciono tiempo, ¿vale? Lo relaciono en, pues, minutos, segundos, es decir, cuánto tiempo yo voy a tardar en el diseño de una ortesis con este software de 3D, ¿de acuerdo? Claro, tal como os he dicho, va a ir muy en función del diagnóstico. Si nosotros hemos hecho una buena exploración y un buen diagnóstico, sabemos lo que le pasa al paciente, por qué le pasa, sabemos cómo le podemos generar un beneficio, ¿de acuerdo? Y ese elementos que nosotros hemos testado en la clínica lo podemos trasladar a la impresora. Pero si falla cualquiera de estos elementos del diagnóstico, si falla cualquiera de estos elementos del diagnóstico, la ortesis, por muy bonita que quede en 3D, ¿de acuerdo? No será efectiva. El tiempo que vamos a tardar en poder trabajar o que al final tengamos esta ortesis en nuestras manos, ¿vale? También va a depender del material del cel o de la base de la ortesis, ¿vale? El sistema de NewFit trabaja con tres materiales, con tres colores. Bueno, claro, es que nosotros lo identificamos por colores, pero bueno, es un material muy blando o acomodativo que normalmente ahora lo están fabricando en un azul muy clarito, ¿vale? Que lo podríamos asimilar a un EVA de baja densidad, como una plantilla acomodativa. Otro material que lo tienen en mucha gama de colores, sacaron el rosa para niñas o niños, da igual, pero sacaron un rosa muy chulo que yo incluso se lo hago a niños porque también queda muy bonito. Que podemos utilizarlo para tratamientos funcionales y que podríamos tener una densidad muy parecida a unas resinas de doble densidad, pero como ahora os voy a decir, podemos jugar con grosores y densidades totalmente distintas con este material, ¿de acuerdo? Con el material de una densidad intermedia, ¿vale? Que se ve un poco, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y por último, una fibra que la están sacando en color negro, ahora vuelvo a esta diapositiva, ¿vale? Que son esas tres, una fibra en color negro, ¿vale? Que sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Que podría ser similar a un poli de 2, 3, 4 milímetros con el grosor que tú quieras, ¿vale? Aquí no es cuestión de colores, porque después decir, no puedes decir yo la quiero rosa, verde o azul, ¿de acuerdo? Pero normalmente, para que nos sea también fácil para los podólogos, la fibra más blanda solo la están haciendo por ahora en verde clarito, en azul clarito, que es este, aunque lo cambiarán y te podrán tener que trabajar con más colores. La fibra que es similar al poli, que es la negra, ¿de acuerdo? La están trabajando en color negro y después las fibras que puedan ser de una densidad intermedia, aunque podemos generar un grosor o una resistencia similar a un poli de 3 milímetros, incluso como unas resinas de doble capa, la están trabajando en distintos colores. Aquí no es cuestión de colores, es cuestión de densidad y de combinación de materiales. A nivel técnico yo no os voy a hablar, ¿vale?, de las características de los materiales, ¿de acuerdo? Pero sí que os voy a hacer comentarios respecto a las posibilidades de uso o de posibilidad de generar beneficios. Estábamos con la máquina del tiempo, en cuánto tiempo yo tardo
poder, desde que al paciente le tomo la espuma fenólica hasta que puedo tener la plantilla, ¿de acuerdo? Para dársela a mi paciente, ¿vale? También va a depender el diseño, ¿vale? De cuántos elementos yo quiera o necesite confeccionar en la ortesis, ¿de acuerdo? Porque si empiezo a meter elementos de taloneras, cuñas, balances, medial, ¿vale? Esto, ¿vale? Para los que trabajáis en taller, ¿de acuerdo? Imaginar hacer un balance y un medial, ¿de acuerdo? En 10 pares de plantillas a la vez. Dices, me pego un tiro porque se tarda muchísimo a nivel del taller. Está claro que mientras más elementos pongamos, más tiempo tardo en el diseño, ¿de acuerdo? Y después tenemos la curva de aprendizaje, lo que os comentaba antes. ¿Vale? Mientras más diseños hagamos, menos tiempo voy a tardar, pero también tener en cuenta que más tengo posibilidades de fallo, pero ese fallo a mí me va a permitir saber, ¿vale? Para la próxima vez no cometer el mismo fallo. Y por suerte, ¿vale? Desde Herbitas y la empresa de Newfit se generan cursos de formación, ¿vale? Herbitas genera cursos de formación y con Newfit también estamos desarrollando también con Herbitas otros cursos de formación desde la parte más clínica, desde el uso de la impresora a la parte más clínica que es con la que voy a trabajar yo. Vale. Una de las formas de conseguir también disminuir todo este tiempo sería con prediseños según el diagnóstico, ¿vale? Y dices, bueno, pues mi paciente tiene una disfunción de tibia posterior en estadio 3 y tiene una metatarsalgia mecánica en bursitis antequevital con annulus limitus. Pones el diagnóstico y te genera el prediseño. Eso se está trabajando, ¿eh? Eso otras empresas que ya trabajan hace muchísimo tiempo con mecanizado de plantillas tienen esos prediseños. Para mí, para empezar, está bien, ¿de acuerdo? Pero cuando llevamos ya muchos años de experiencia a nivel clínico y puedes trabajar tú más con el software de la impresora, yo recomendaría que esos prediseños a la larga los dejéis de utilizar. Newfit todavía no los tiene, pero los integrará. Bueno, como os digo, esos son los distintos materiales que tiene y ahí veis la imagen pues, de ese material más blando, de una artesis como puede ser una plantilla acomodativa, ¿de con una pieza retrocapital, con una descarga a nivel subcapital, ¿vale? Y aquí tenemos pues cómo nos lo pone el software, ¿de acuerdo? En vez de enlazar a la página del software, pues he hecho capturas de pantalla para que lo veáis. Por ejemplo, el diseño que a mí me ha llevado de esta ortesis, el diseño. Vale, el filamento de poli era transparente, sí, el de antes, María, era el transparente. ¿De acuerdo? Es que estoy leyendo la pregunta. ¿Vale? El de antes era transparente, ahora lo han cambiado al negro. Lo han cambiado al negro, ¿de acuerdo? Porque le han metido un tipo de fibra, ¿de acuerdo? Y a las siguientes lo comercializarán, pero, ¿de acuerdo? Están poniéndolo ya a la venta. El transparente es el que utilizábamos, que era similar al poli, pero ahora han conseguido mayor resistencia del material, ¿de acuerdo? Combinándolo con un tipo de fibra, ¿de acuerdo? Y a la próxima os lo facilitarán. ¿Vale? Y por ejemplo, de esta plantilla, de esta ortesis con esos elementos, que tiene una pieza retrocapital, que como veis, relacionado con los que os comentaba Fran de las metatarsalgias, os hablaba de la importancia de la colocación, de la dureza, de la densidad, ¿veis? Ahí yo puedo trabajar con más o menos altura, hacerla más larga, más ancha, ¿de acuerdo? Entonces, eso es con el software, yo lo tengo muy fácil, ¿de acuerdo? Y si, por ejemplo, imaginaos, tal como os decía Fran, ostras, que nos ha dado la situación de que la hemos colocado demasiado retrasada, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice, ostras, aquí tengo una con una pieza retrocapital, ¿de acuerdo? Si me hubiera salido no colocada en su posición adecuada, claro que estaría aquí, ¿vale? ¿Yo la puedo lijar y trasladar? No, en este caso no se puede lijar y trasladar, pero es tan sencillo como volver a imprimir, ¿de acuerdo? Porque el tiempo de impresión, que ahora iremos, y el coste, que yo no os voy a hablar de coste, pero realmente es tan sencillo como, ¿se me ha quedado adelantada? Bueno, yo tengo el prediseño, pero retraso la pieza retrocapital los 2 milímetros que necesito y la vuelvo a imprimir. Y ahora os hablaré del tiempo, el tiempo de impresión, ¿de acuerdo? Que está claro que es mayor que el que podamos utilizar en la reparación o en la modificación de otro tipo de ortesis, pero a nivel de precio, ¿de acuerdo? De ortesis nueva, ¿de acuerdo? No es tan contraproducente que en vez de modificar esta ortesis, si me ha salido mal, ¿vale? Modificar esta ortesis, que existe posibilidad, ¿vale? Modificar el diseño y volverla a imprimir. El diseño de esta ortesis, ¿vale? A mí me llevó unos 4 minutos, ¿vale? Desde el escaneado de la espuma fenólica, ¿vale? Tomar los puntos de referencia que ahora os enseño en la imagen, ¿de acuerdo? Y hacer el diseño de todas las piezas. Sí que es verdad que aquellas plantillas que conllevan materiales de amortiguación para tipo de metatarsalgias sí que te llevan un mayor trabajo, ¿vale? Pero os pongo otro ejemplo de otro prediseño o de otro diseño de ortesis. En este caso es de un niño que se llama Rafa, que yo lo utilizo en las redes sociales, que de Rafa os he puesto varias imágenes, ¿vale? Relacionado con el síndrome de Moebius, que tiene un pie cabo neurológico, y ahí veis el diseño desde el escaneado, ¿vale? Seleccionamos los puntos de primero, inicio y final de arco, quinto metatarsiano, ¿vale?
ponemos bien la ortesis en el punto donde tenemos que ponerla. Todo esto se trabaja en los cursos de formación, ¿de acuerdo? Y si no, se aprende fallando, ¿vale? Y diseñamos los elementos que queramos. Ahí, base de TPU de fibra negra, como si fuera un poli de 3 milímetros, una talonera larga de 4, como una dureza parecida a un EVA 65 Serie A, cazoleta alta para controlar el varo de calcáneo, porque tenía un pie cabo varo, una aleta externa para inestabilidad lateral y una cuña pronadora antepié de 3 milímetros y un lateral de 2 milímetros a 15 grados. Este tiempo de diseño a mí me ha llevado 3 minutos 15 segundos. Ahí estoy seleccionando el número y el tipo de ortesis, que ahora os comentaré sobre eso. A mí me ha llevado 3 minutos y 15 segundos. Después tengo que imprimirla y después tengo que forrarla. Bueno, está claro que el tiempo de impresión y de forrado, ¿vale? Conlleva su tiempo y su dinero, pero los que trabajáis en taller, pensar el tiempo que tendríais que utilizar en vuestro taller para poder diseñar y confeccionar todos estos elementos, ¿de acuerdo? En una ortesis como pueda ser de este niño. ¿Vale? Si yo me fuera a casos clínicos, que sé que no me va a dar tiempo, porque me acuerdo, sé que tengo que acabar, aunque he empezado un poquito más tarde, pero no me quiero ir más allá de las 7:30, me acuerdo, con lo que la parte de casos clínicos yo no os la voy a dar, pero sí que os voy a dar puntos como habéis visto en este, ¿de acuerdo? Podría trasladar el diseño, por ejemplo, a un niño de 12 años de edad que me acuda a consulta por primera vez, ¿de acuerdo? Que tiene un pie plano y la madre sabe perfectamente que tiene un pie plano y tenemos que ver en la consulta si realmente ese pie plano, el tratamiento ortopédico realmente a mí me va a generar algún tipo de beneficio ponerle plantillas ortopédicas, porque la madre es fisioterapeuta, sabe que no nunca que su hijo tiene pies planos, pero ha ido esperando a ver si poco a poco mejoraba. Es un niño que hace deporte 2 o 3 días a la semana. ¿Vale? No es, en ese deporte no tiene sintomatología dolorosa, ¿de acuerdo? Pero a mí me lo trae de consulta para, ¿vale? O podemos ver en consulta para ver si realmente a este niño le podríamos generar algún tipo de beneficio. Está claro que si no es sintomático, jugar con la parte de beneficio si no es sintomático es complicado, pero a este niño tenemos que explorarlo, ¿vale? Tenemos que explorarlo y poder llegar a ese diagnóstico. ¿De acuerdo? Sé que no da tiempo porque, como os digo, no me quiero ir mucho más allá de la media hora, bueno, de la hora que tenía como máximo para acabar hasta el cuarto, pero, ¿vale? Para que os fijéis, ¿vale? En este crío, ¿de acuerdo? Javier se llama, con 12 años. Si a mí me viene a consulta, yo realmente, como opción, plantearme tratarlo, ¿de acuerdo? Si su pie plano fuera sintomático, me lo plantearía, ¿de acuerdo? O si su pie plano le estuviera generando algún tipo de afectación, pero realmente es un pie plano asintomático porque en su día a día no le genera síntomas, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros lo exploramos, observamos un FPI ligeramente asimétrico, +9 y +8. Ya sabéis que me gusta utilizar los pies de los niños como pizarra para escribirlo, ¿vale? Aparte en la historia clínica lo voy escribiendo en el pie para luego revisarlo, donde tenemos un +10 y un +9. Claro, +10 y +9 respecto a un +4 que pueda ser el valor normal a estas edades, me está diciendo que se está alejando mucho del valor de referencia normal, ¿vale? Y lo llamativo en este niño, ¿vale? Ahí tenéis los valores del FPI, como veis esa asimetría a nivel de morfología de la cabeza del astrágalo y a nivel del arco, donde tenemos el pie izquierdo más plano que el derecho, solo un punto de diferencia, ¿de acuerdo? Pero lo suficiente para generarme esto, fijaros, ¿vale? En descarga, ese pie es bastante flexible porque se genera un arco muy diferente, ¿de acuerdo? En carga y en descarga. Eso me dice que el pie plano es flexible desde el punto de vista estructural. Pero en la exploración encontramos datos que se salen de la normalidad. Encontramos un gran equino de gemelos y sóleo, ¿de acuerdo? Encontramos una ligera retroversión femoral, que la vamos a encontrar siempre en niños con edades adolescentes que caminen con las puntas de los pies hacia afuera, ¿de acuerdo? Con un genuvalgo que es flexible, que luego veremos que al hacer el heel rise test esas rodillas se separan, con lo que tiene un buen pronóstico. Y como veis, tiene un gran componente de hiperlaxitud. Al hacerle la escala de Bechdel nos daba un 7/9, es decir, y encima tiene un escafoides excesivamente prominente. Es decir, este niño tiene todas las papeletas para que su biplano le duela, pero en su día a día no le genera una gran molestia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este niño? Lo que yo tengo que hacer en este niño, ¿vale? Y en cualquier adolescente, como tenemos en este sentido, y eso os lo comentaba para los que estuvisteis en el congreso el año pasado, yo puse una diapositiva muy parecida sobre esta, que en estos niños en los cuales ya sabemos que desde el punto de vista mecánico, su pie plano, yo ya no lo voy a, perdón, desde el punto de vista estructural, su pie plano yo ya no lo voy a poder corregir, pero tenemos que ver si desde el punto de vista mecánico, las estructuras que más trabajan o estrés tienen relacionado con un pie plano están sometidas a un proceso de estrés que me genera sintomatología dolorosa. Y los 4 principales puntos son inserción del tibial posterior y recorrido, segundo, la fascia plantar, tercero, seno del tarso y cuarto, tendón de Aquiles. Pues yo a este niño le busco esos puntos gatillo.
Y en dos de ellos, en la inserción del tibial posterior y en el tendón de Aquiles, le dolía. Y encima le dolía más el izquierdo que el derecho, que era el pie que morfológicamente era más plano. Entonces, ostras, ya tengo una justificación para en este niño generar un tratamiento ortopédico desde el punto de vista mecánico para que hasta que acabe su crecimiento óseo, la plantilla nos ayuda a que esas estructuras tengan el menor estrés posible y además su pie no se genere más valgo en un pie que en otro, porque si no nos va a llegar a afectar a la espalda, porque ahora mismo sus piernas eran bastante simétricas. Esos son un vistazo a nivel de sus pies y sus piernas. Esa morfología de genuvalgo se ve más en dinámica, ¿de acuerdo? Fijaros ese doble heel raise test, ¿vale? Como ese heel raise test era negativo, pero fijaros en ese izquierdo cómo nos cuesta más la corrección que en el derecho, ¿vale? Ahí se ha girado, perdón, eso ha sido un fallo del directo, lo vemos mejor aquí, creo, ¿sí? ¿Vale? ¿Veis el izquierdo como tiene menos corrección que el derecho? ¿De acuerdo? Y eso ahora, fijaros ahora que yo os enseñaré el test de Jack y veréis la diferencia. Mamá está ahí sentada ahí detrás, ¿vale? La mamá era fisio, me lo dijo mientras, casi al final de la exploración. Yo le iba contando las cosas que veía en el niño, que sabéis que me gusta mucho, mucho hablar, ¿de acuerdo? Pero como yo iba contándole cosas y la mamá la veía muy interesada y preguntando cosas, y al final le pregunté, digo, tú eres sanitaria, ¿no? ¿Eres podóloga, fisio? Y dice, no, no, yo soy fisio. Digo, pues mira. Vale, fijaos el resultado del test de Jack, comparándolo el izquierdo con el derecho. Claro, en el derecho es negativo con una resistencia no excesivamente alta, ¿de acuerdo? En cambio, en el izquierdo, ¿vale? Si nos fijamos en la cabeza del astrágalo, que la tenemos aquí, ¿vale? Fijaros cómo la cabeza del astrágalo incluso se desplaza hacia atrás, no genera grandes momentos supinadores, con lo que no hay una gran corrección en ese sentido, y sabemos que la fascia le está fallando, la fascia y el tibial posterior. Bueno, tibial posterior por ahora funciona porque el giro este es negativo, aunque hemos visto que ese varo no se corrige de forma excesiva igual que se corrige en el derecho. Pues sabemos perfectamente que en este niño desde el punto de vista mecánico le tenemos que poner un tratamiento. Y ya sabemos en nuestra exploración los elementos que tenemos que generar en nuestra ortesis para generar ese beneficio. Ahí tenéis más datos de la exploración, que como os digo, ¿de acuerdo? No me da tiempo a desarrollarlos todos, pero vale, pues tendréis esos datos para que los podáis ver, pero todo esto está justificado con el hecho de ese pie plano asimétrico, nos está generando también una rotación a nivel pélvico, con lo que tenemos que trabajar también con el osteópata, que me dé una huella cava, es lo menos importante del mundo mundial, ¿de acuerdo? Y aparte tenía una columna interna bastante inestable y sobre todo en su pie izquierdo, ¿vale? Y ahí tenemos esa marcha, ¿vale? En visión posterior, donde vemos, ¿vale? Sobre todo, ¿vale? Esa ABD típica de los niños con pies planos y encima poco primer rocker por ese equino de gemelos y ese patrón rotador externo. Todo esto es una pescadilla que se muerde la cola y yo tengo que cortarlo. Porque si no no lo corto desde el punto de vista mecánico, este niño tiene bastantes posibilidades de tener una gran sintomatología. Y fijaros cómo incluso en la fase de apoyo de talón de ese pie izquierdo, mi calcáneo, bueno, fijaros dónde está, no se variza. Vale, el tibial posterior, aunque el heel raise test a mí me diga que es efectivo, pero fijaros, fase de apoyo de talón, calcáneo en valgo, fase de despliegue digital, calcáneo en valgo. ¿Vale? Ya sé que tengo que trabajar a nivel de retropié y de antepié, ¿vale? Para generar grandes momentos supinadores. ¿Vale? Y fijaros lo bien que se ve en esta imagen el grado de colapso del arco, ¿vale? En ese pie izquierdo, el grado de colapso del arco y lo que nos está diciendo que están sufriendo sus, su tibial posterior, su fascia y sus ligamentos. Aparte, esto todo va relacionado con ese gran componente de laxitud. ¿Vale? Tenemos el diagnóstico, tenemos claro nuestros objetivos de tratamiento y si yo tengo claro mi diagnóstico, mis objetivos de tratamiento, mi tratamiento es fácil que lo confeccione. Me da igual que lo confeccionéis con ortesis 3D, tal. Yo en este caso, pues os quiero hacer la referencia con el uso de esa ortesis 3D. Este es el niño que yo os enseñaba antes de molde en carga sin corrección y en semicarga con corrección. Fijaros que esta es otra parte muy importante y que a mí me gusta utilizarla mucho, es que desde el punto de vista clínico, la altura del arco que nos genere el niño en semicarga, aquí el niño está sentado. La altura en morfología del arco que tengamos en semicarga es la altura máxima que le podemos poner en la plantilla. Y fijaros la diferencia de los dos arcos. Esto ya nos va a decir que el comportamiento, ¿vale? Tanto biomecánico como estructural del pie es totalmente asimétrico. Y una de las cosas buenas que yo puedo tener con el uso de impresora 3D es que el software me permite calcular el arco que yo le quiero generar a la ortesis, voy al diseño, ¿vale? El arco que yo le quiero generar a la ortesis, ¿vale? Para generar una altura de arco, lo tenemos aquí, simétrica, una altura de arco lo más simétrica posible para que la respuesta que esté recibiendo en cada paso que dé me genere la menor asimetría posible y a ser posible la misma carga. Ahí tenéis el diseño de la ortesis, ¿de acuerdo? Con los elementos que habíamos dicho antes que le podrían ser beneficiosos, ahora lo vemos, ¿vale? En este caso, ¿vale?
Trabajaba sobre el escaneado de la espuma fenólica que os he dicho antes en semicarga con corrección, con asa neutra y plantaflexión de M1, ¿vale? Y la altura de arco que le puse es la máxima que me permite en semicarga, que es, esto va relacionado con la pregunta que hace Juan Carlos. Pero como la altura de arco que me generaba en semicarga era asimétrica y yo no quería generar una diferencia de respuesta para controlar ese valgo, yo desde el software, la parte buena es que le puedo poner el arco simétrico con la misma altura y siempre y cuando con el uso de la plantilla el niño no le moleste, ¿vale? Y otra de las cosas buenas que podemos tener con el software, ¿vale? Es que podemos pixelar, ¿vale? Con líneas de carga a nivel del arco para generar más resistencia o menos a nivel del arco. Me permite mucho trabajar el software en este sentido, ¿vale? Y ahí podemos ver las distintas piezas que se pusieron en la ortesis, ¿vale? Un momentito para atrás, ¿vale? Y las piezas que ahora tenemos en la ortesis, aquí ves, se hizo moda fenólica en semicarga con asa neutra de plantaflexión de M1, similar al que tiene en semicarga, ¿de acuerdo? Porque el molde se lo tomé así, aunque luego, como os digo, en el izquierdo se lo hice simétrico respecto del derecho. Impresión en 3D de fibra negra, como si fuera un poli de 3 milímetros, talonera larga de 2 milímetros por ese quino, ¿de acuerdo? 2 más los 2 milímetros del grosor de la plantilla se me queda en 2 milímetros de talonera. No quise ponerle más para no generarle más acortamiento. Cazoleta alta, el reborde de la cazoleta, la aleta externa, ¿de acuerdo? Para evitar que el medial que le pongamos no me genere una gran inestabilidad lateral. Medial de 4 en el derecho y de 5 en el izquierdo y balance en inversión en los dos a 0 grados. Trabajo en balance en inversión a 0 grados porque a la hora de tomar el molde ya había generado esa plantaflexión de M1. Bueno, que estaríamos aquí, ¿vale? Ese es el molde, ese es el del derecho, ¿de acuerdo? Y ahora el del izquierdo. Colocamos en la cabeza el astrágalo en su sitio, normalizamos y como la cabeza de M1 se levanta un poquito del suelo, ¿de acuerdo? Ese es el arco que yo, la plantaflexión de M1. Y este arco que se genera aquí no debe ser muy distinto al arco que el niño tiene en semicarga, porque si no tienes muchos problemas de acomodación. ¿Por qué puedo generarle más arco en este niño? Porque el niño tiene hiperlaxitud. Como el niño tiene hiperlaxitud, te va a soportar más arco del que normalmente pueda tener, ¿de acuerdo? Pero y no te debería generar grandes problemas de adaptación. Aún así, si te genera problemas de adaptación, dos opciones. O fácilmente lijas esta zona, porque se puede con las lijadoras que tenemos en consulta, ¿vale? Lo podemos lijar, o vas al software en la zona del arco izquierdo, 17,8, 16,8, imprimir. Bueno, claro, pero Leticia, no tiene que hacerle daño a este niño porque de base tenía una gran hiperlasitud, como os he dicho, ¿de acuerdo? Pero si no tiene hiperlasitud, tienes mucho riesgo de que poder tener problemas con ese arco, ¿vale? Fijaros, dónde está la cabeza del astragalo y el escafoides, ¿vale? Y el control que generamos. Por eso, ¿vale? Yo siempre os digo intentar hacer espumas fenólicas sin corrección y con corrección, ¿de acuerdo? Para que veáis el cambio que queréis generar con la ortesis. Si el cambio que vais a generar con la ortesis, que va a ser este, más todos los elementos que le quieras poner desde el punto de vista mecánico, ¿de acuerdo? Estos serían la base de las gafas donde le vas a poner los cristales, ¿de acuerdo? Si el cambio que tú vas a generar desde su pie en carga a en semicarga con corrección a nivel del arco, bueno, que es el vídeo este que os he enseñado antes, a nivel del arco, bueno, de ausencia total de arco con una gran ABD a un arco muy pronunciado, tienes mucho riesgo de generar molestias. Y aquí el pie izquierdo se veía como yo le generaba menos arco. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista estructural, esa estructura se colapsaba más. Pero como era tener un niño o un adolescente con una gran laxitud, ¿vale? Por eso nos planteamos trabajar desde el punto de vista tanto estructural como mecánico, siendo un poquito más agresivos. ¿Vale? Esa ortesis, ¿vale? Si no la tengo mal, es esta. ¿Vale? No, esta no es. ¿Vale? Bueno, tengo un par de ellas aquí, ¿vale? Pero está impresa con fibra negra, no se la he entregado todavía, se la entregaremos, ¿vale? Dentro de unos días y lo testaremos. Y una de las cosas que tengo que hacer es ese test de Jack, ¿vale? Que en el pie izquierdo me fallaba, cuando yo le vuelvo a poner la plantilla en el pie derecho, ¿vale? Ver que me pueda generar un gran beneficio desde el punto de vista mecánico. Así sé que le estoy quitando estrés al tibial posterior, ¿vale? A la fascia y a ese tendón de Aquiles relacionado con el equino. ¿Vale? Sabéis que a mí me gusta hacer deporte, este caso no os lo voy a enseñar, ¿de acuerdo? Pero, ¿vale? Esto es de una corredora que yo trato desde hace más de 6 años, ¿vale? Que ahora es montañera y hace sus maratones, la última fue en la ultramediterránea. Fijaros en este vídeo, ¿eh? ¿Vale? Fijaros en ese pie, ¿vale? ¿Vale? Los que corremos montaña sabemos que sufrimos mucho esto, ¿vale? Y fijaros ahí, ¿vale? Aquí, ¿vale? Fijaros, el movimiento que hace el pie ahí, ¿vale? ¿Vale?
Esta paciente tuvo hace un par de años una fractura traumática del maleolo externo que le tuvieron que poner placa y tornillos. Y ahora está corriendo así, ¿vale? Y es capaz de correr, ¿de acuerdo? Con tratamientos. ¿Podemos utilizar estos materiales en corredores? Sí. Vida útil al final va a depender mucho del material que pongas, de la dureza que pongas, ¿de acuerdo? Y del uso que haga y del peso del paciente. Pero, por ejemplo, esta corredora corre con plantillas, lleva dos modelos distintos porque va en función de la horma de la zapatilla, que eso ahora os cuento una cosa, pero de 500, 600 kilómetros encima de la plantilla sin ningún tipo de cambio, como mucho el forro. Hemos tenido que cambiar el forro, pero lo que es la base de la plantilla, ¿vale? Sigue utilizando, ¿vale? De densidad media, de la fibra de colores, ¿vale? Pero trabajando con un poquito de mayor grosor. Dos cosas más y ya me callo. Tacones lejanos, ¿vale? Peliculón. ¿Por qué pongo tacones lejanos? Claro, tacones lejanos yo me imagino, ¿vale? Aparte de la película, si os acordáis del cartel de la película, ¿vale? Era un zapato de tacón rojo, ¿vale? Claro, cuando nosotros tenemos que ponerle un tratamiento a nuestro paciente, una de las luchas que nosotros tenemos va relacionada con el calzado. Claro, pero el calzado hay muchas veces que no podemos luchar contra él, porque si el paciente utiliza un calzado determinado, ¿vale? Aunque creamos que no sea, que sea beneficioso o no, ¿de acuerdo? Pero tenemos que conseguir que el paciente utilice el calzado, que utilice las plantillas. Entonces podemos trabajar, ¿vale? Con niños o jugadores de fútbol, ¿vale? Que utilicen zapatillas de fútbol y tenemos que adaptar nuestra plantilla a la morfología de la horma interior del zapato, ¿de acuerdo? Y el software tiene prediseñado, ¿vale? La horma de las zapatillas de Nike y Adidas de zapatillas de fútbol césped, y entonces yo puedo hacer ese prediseño con esa horma, o con un zapato en el cual tenemos la puntera más estrecha, que corresponde más o menos con un zapato, ¿vale? De hombre o de mujer que no sea de puntera, y ya está escaneado con la morfología interior de la horma del zapato de serie, ¿vale? O, ¿vale? Puede ser que el niño lo que utilice, ¿vale? Como la mayoría de los niños con los que trabajo, zapato respetuoso, ¿vale? Y ya está prediseñada la horma interior de Zapato Feroz, que en este caso es de Zapato Feroz, empresa con la que tengo el gusto de compartir muchas horas y ya viene prediseñada, ¿vale? O si estáis acostumbrados a hacer, también está prediseñada para el pádel, que es una de las últimas que han prediseñado, ¿de acuerdo? O también está prediseñada, ¿de acuerdo? Para si trabajamos con tres cuartos, ¿vale? O plantillas posturales. La de tres cuartos la veréis ahora, ¿de acuerdo? Donde plantillas retrocapitales y trabajéis solo con elementos a nivel de retropié y no de antepié y nos viene el prediseño, o las plantillas posturales que son totalmente planas y seleccionamos los elementos que le queramos poner. ¿Vale? Esta parte también te va a ayudar porque eso es uno de los problemas que tenemos luego con la adaptación dentro del zapato. Está claro que lo ideal sería que todos los pacientes utilizaran zapatos, ¿vale? Que me permitieran utilizar un tratamiento ortopédico y que el zapato no me genere afectación. ¿De acuerdo? La calidad de vida ni el pronóstico de beneficio de nuestro zapato, de nuestra plantilla. Pero nos podemos encontrar cosas como estas. Estas son historias de Instagram que yo he puesto relacionado con lo de NewFit. Dice, y si nos viene un niño a consulta que utiliza zapato respetuoso y no respetuoso durante la semana, es decir, que no siempre utiliza zapato respetuoso, es decir, que tanto utiliza zapatos feroz como biomechanics, ¿qué hacemos? Porque si yo le confecciono la ortesis al zapato respetuoso, en el zapato de biomechanics no le cabe, y al contrario, si le confecciono el de biomechanics, en el zapato respetuoso se le va a mover, ¿de acuerdo? Y va a perder efectividad. Pues en este caso, la parte buena que tiene esta impresora en relación coste-beneficio, coste-precio, beneficio ya pone de cada uno, yo puedo diseñar la misma ortesis con dos hormas totalmente distintas. Se la diseño con uno, luego la duplico con la otra horma, ¿de acuerdo? Y el tiempo que me tarde en imprimirlo, ¿de acuerdo? Que es mínimo, ahora lo veréis que va en función del tamaño. O, ¿vale? Si la paciente utiliza un tipo de botín, un tipo de zapato, ¿vale? De botín, y es el tipo de zapato que va a utilizar durante todo el invierno y es donde más sintomatología tiene, pues el prediseño de ese tipo de ortesis me va a permitir que no tengamos ningún problema en meter la plantilla dentro de ese zapato. Otra cosa es que después el tratamiento ortopédico tenga más posibilidad de tener más efectividad o menos, pero el tratamiento lo podemos poner. ¿Vale? Y la última, y ya acabo, son 5 minutos, ¿vale? Para no retrasarlo más, ¿vale? Una pregunta para luego, ok, María, ¿vale? Y acabo, ¿vale? El último es el que espera, desespera, ¿vale? Va relacionado con el tiempo de impresión, ¿vale? Cuando nosotros confeccionamos, ¿vale? Por ejemplo, una ortesis de una plantilla acomodativa, como pueda ser ¿vale? Una vez que tenemos todo hecho el prediseño, con una amortiguación en el talón, con una pieza retrocapital central, con una, ¿vale?
con amortiguación en el talón, con una pieza retrocapital central, con una zona de amortiguación en el antepié, que yo la rellenaré de porón porque los elementos de amortiguación en esta zona a mí no me gustan del todo, ¿de acuerdo? Y yo eso luego lo rellenamos de porón y ya lo forramos, ¿vale? Seleccionamos la dureza porque esto también me va a hacer que mi material sea más duro o menos duro, ¿vale? Y el tiempo de impresión de esta ortesis, del par de ortesis, según el software, es de 2 horas 23 minutos. Está, vale, perdón, ¿eh? Vale, y esto ya se lo he dicho a Lamberto, ¿vale? Y no pasa nada. Supuestamente el software te dice que esta plantilla, este par de plantillas, tardaría 2 horas 23 minutos en imprimirse, ¿vale? Aproximadamente es una horita más. En este caso, este par, ¿vale? Puede haber tardado 3 horas y media. 3 horas y media de impresión de plantilla que está imprimiendo la plantilla, ¿de acuerdo? Y mientras la plantilla se está imprimiendo, tú puedes estar haciendo otra cosa, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que no puedes poner a imprimir otra plantilla hasta que no se acabe de imprimir esta, pero cuando se acabe de imprimir una plantilla, quitas y pones a imprimir otro, ¿de acuerdo? Y una vez que acaba la impresión, ¿de acuerdo? Si es una como esta, lo que me quedaría es, ¿vale? Material de amortiguación a nivel de porón si quieres ponerla, ¿vale? Ponerle un forro, ¿vale? Y ya tienes tu par de plantillas hecho, ¿vale? Como os digo, el escaneado, 10 segundos. El diseño, 5 minutos. ¿De acuerdo? Impresión, 3 horas y media. Sumo todo, ¿vale? Bueno, y luego poner el forro de amortiguación, 4 horas. ¿Vale? Pero de esas 4 horas, ¿vale? Tú la mayoría del tiempo no estás con la impresora, sino que puedes estar haciendo otra cosa. Entonces, en este sentido, ¿vale? Relación de tiempo y beneficio que puedes conseguir en este sentido, ¿de acuerdo? Para mí es bastante alto. Yo no voy a hablaros de precio ni de lo que cuesta el sistema ni de lo que cuesta cada una de las plantillas, ¿de acuerdo? Si queréis luego me lo preguntáis y yo os puedo decir algo, pero para mí es un tipo de software que me va a permitir, ¿vale? Trabajar para mí de forma más fácil, sencilla, tener un poquito más de control sobre las ortesis que hacemos, ¿vale? Y sí que es verdad que tiene muchas limitaciones para mí, perdón, tiene limitaciones sobre todo en el relacionado con las plantillas acomodativas o los elementos de amortiguación y esto es algo que se tiene que trabajar, ¿de acuerdo? Y al final, pues, si quieres generar una amortiguación muy, muy específica, no puedes generarla al 100% con el software. El software sí que te permite generar diferencias de entrelazado y diferencias de densidad, pero no menor a 30 SOREA, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí que tenemos que al final trabajar con fenestraciones muy selectivas y utilizar materiales de amortiguación, pero al final el trabajo en nuestro taller es bastante poco. Vale. He intentado más o menos trasladaros pues mi experiencia clínica con esto, ¿de acuerdo? Pues ver un poquito la facilidad de uso, pero como os digo, ¿vale? Se necesita su tiempo. Sobre distintas situaciones clínicas, sé que os he enseñado solo un caso clínico y muy rápido, ¿de acuerdo? Pero os he puesto otras situaciones en las que nos podemos encontrar. Sobre otro sistema yo no os puedo decir, ¿de acuerdo? Porque trabajo con este, aparte del que trabajé con Javi hace muchísimos años. Y si quieres comprarte una impresora 3D, ¿vale? Yo esto lo hablo con compañeros, ¿vale? Con mucha amistad que tengo, ¿vale? Y desde hace tiempo me dicen, es que deberíamos tener todos una impresora 3D en consulta. Y hay una normativa, bueno, hay una normativa. Sabéis que el Consejo General de Podólogos sacó una nota informativa respecto al uso de impresoras de 3D en consulta, que entra dentro de la legalidad, ¿de acuerdo? En ese sentido no tenéis que tener problemas, ¿de acuerdo? Y si me queréis seguir en redes, seguirme. Yo intento trabajar pues con la parte de divulgación de salud. Sabéis que trabajo mucho con tema de niños y zapato respetuoso, pero intento poneros situaciones clínicas para que nos puedan trasladar en consulta y ver, tomarlo así un poco desde el punto de vista un poco más gracioso, ¿vale? Y dice, herramienta para que se parezca lo más posible al que usa con polipropileno normal. No, eso va en función, María, del material que utilices, ¿de acuerdo? Pero con el grosor y la densidad, ¿vale? La densidad a la hora de imprimir, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si utilizas el material de colores, ¿vale? Que es decir, que no es el negro, con una densidad al 100%, con una grosor de plantilla mínimo de 2 milímetros, puedes hacer una dureza similar a un polipropileno de 2-3 milímetros. Y está claro que te va a ir en función del peso del paciente, de la actividad, todo eso no cambia. Es decir, es lo mismo que tú decidieras hacerle una órtesis de poli de 2, de 3 o de 4 milímetros. O incluso en una zona anatómica distinta generar una dureza. Eso también lo podemos hacer. Solo que a mí con el tiempo que tengo no me da para desarrollarlo, pero en el software puedes seleccionar en la zona del arco, ¿vale? Quiero seleccionar una dureza mayor o un gate plate, claro, un gate plate externo, ¿de acuerdo? Un gate plate por la cara externa, puedes seleccionar, ¿de acuerdo? Por si no lo quieres hacer como cuña pronadora antepié, que esa es otra opción, seleccionar, ¿vale? Y seleccionas el entrelazado de las fibras y la dureza que quieres en esa zona. Sí, sí, todo eso lo puedes trabajar.
Vale, estaba aprovechando y ya estaba leyendo las preguntas que me iban haciendo, ¿vale? Para que así sea un poquito más dinámico, ya que no tengo la cara vuestra para poder veros, por lo menos pues he ido intentado por medio de las preguntas que me hagáis.